Me gustaría presentaros a nuestro primer ponente, Antoni Guerrero, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, y que nos va a hablar de la cerveza de la prehistoria, y que agradezco mucho que estés aquí. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale. Vale, bueno, lo primero agradeceros a todos los que habéis venido hoy aquí a apoyar el evento y también al comité organizador por contar conmigo y dejarme participar en esta experiencia. El título de la presentación pues deja bastante claro de qué vamos a hablar, ¿no? Sobre cerveza y prehistoria, y espero que lo disfrutéis tanto como yo haciéndolo. Bueno, para empezar vamos a decir que el ser humano tiene una relación muy especial con las bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, usamos diferentes procesos para obtenerlas, usamos también diferentes cereales y frutos. Lo usamos para disfrutar, para olvidar también, para relajarte antes de una presentación en público. Y también sabemos, ya eso es como lo sabemos mucha gente, que los sumerios y los egipcios consumían cerveza de manera habitual. Y yo aquí lo que me pregunto es si podemos ir más aún hacia atrás en el tiempo, para saber dónde comenzó esta relación tan especial que tenemos con la cerveza y en general con el alcohol, ¿no? Y espero que la respuesta sorprenda tanto como a mí cuando me puse a indagar sobre el tema. Primero tenemos que ver un pelín del metabolismo del alcohol, pero va a ser, os prometo que muy rápido, ¿no? Tú lo que haces... Ah, mira, qué bien. Ingieres alcohol, ¿vale? Y tienes, pues, una enzima que hace un compuesto, que es por el cual te emborrachas, y otra que es por la cual se te baja se te pasa el pedo porque acaba de metabolizar todo el alcohol, ¿vale? Con lo cual, si el alcohol os sube, tranquilizaos porque lo que pasa es que estáis metabolizándolo precisamente, ¿vale? Y ahora, os he prometido que va a ser muy poquito, ahora sí que empezamos el viaje. Nuestra primera parada es hace 10 millones de años. Lo mismo pensabais que iba a ser un poco más reciente y tal, pues no. Nuestra relación con los compuestos etílicos empieza precisamente aquí, porque en esta época hubo unos cambios climáticos que causaron un enfriamiento a nivel global y con lo tal una deforestación, con lo cual nuestros antepasados, primates, monos, pues ante una escasez de alimentos, tuvieron que coger todo lo que había y tuvieron que tirar muchas veces pues de fruta madura, fruta que estaba ya en el suelo, para poder alimentarse. Esta fruta seguramente estaría fermentada, con lo cual uno de los procesos de la fermentación es el alcohol. Y, y eso lo vemos porque la primera enzima de la que hemos hablado es 40 veces más efectiva pues en parientes próximos a parientes primates próximos a nosotros, como son los gorilas, los chimpancés y bonobos y nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no vemos que la enzima sea igual de efectiva en orangutanes o en babuinos, en lémures. Nuestra segunda parada nos lleva a Göbekli Tepe. Es un yacimiento arqueológico en la actual Turquía de hace unos 12.000 años. Habéis visto que hemos pegado un salto bastante grande, ¿no? De hace 10 millones de años hace apenas 12.000. Göbekli Tepe es un sitio muy llamativo porque tiene unos pilares en forma de T de 6 metros de altura y unas 16 toneladas de peso que forman unos anillos concéntricos. Y se piensa que era un lugar más de ritos que un asentamiento para vivir, ¿no? Siendo pues datando de antes de las primeras civilizaciones. Y este sitio es importante porque se han encontrado unos recipientes de piedra caliza de unos 160 litros que contenían cerveza. O sea, 160 litros eran unos contenedores, unas vasijas bastante gordas. No, aquí os he traído unas cuantas fotos del yacimiento. Podéis ver los pilares, ¿no? En forma más o menos de T. Y cómo van formando esos circulitos, pues aquí en el medio, aquí también. De hecho, si os fijáis mucho, este pilar del centro tiene un grabado, que vamos a ver ahora. Lo mismo aquí se ve mejor. Esto es la misma estructura, pero desde diferente ángulo. Pero igual podéis seguir viendo también los pilares y cómo siguen esa forma de círculo. Aquí es que creo que no se ve bien. Que parece como un cocodrilo, más o menos. Vale. De todos modos,
he traído también esta diapositiva que los grabados se ven mucho mejor, ¿no? Veis lo que parece que parecen ser unas aves acuáticas con la vegetación típica de ribera, unos juncos y tal. Y esto todo está en este sitio. Entonces yo aquí me pregunto, ¿qué fue lo que nos animó a hacernos sedentarios, ¿no? Y también a cultivar, a desarrollar la agricultura. ¿Fue fermentar los granos u hornearlos? ¿No? Aquí, pues, ¿qué fue antes? Podemos resumirlo como ¿qué fue antes? Si la cerveza o el pan, ¿no? Es una cuestión así bastante interesante. No, porque además en arqueología la teoría mayormente aceptada es que primero apareció la agricultura, gracias a la agricultura tuvimos alimento para crecer, ¿no? Para ser muchos más, que eso nos llevó pues a crear las primeras ciudades, los primeros asentamientos grandes, con los que cuidar de esa agricultura, ¿no? Y tener un territorio, y a partir de entonces, pues construir grandes estructuras, como las que hemos visto. Pero, ¿y si primero fue la necesidad de crear esas grandes estructuras, ¿no? Entonces veríamos que la agricultura lo que nos proporcionaría sería pues alimentos y bebida de forma predecible. Tú dices, bueno, pues tengo este cultivo que lo recojo en octubre, este en diciembre, este en marzo y este en junio. Puedes manejar y puedes organizarte mejor. También vemos que a lo largo de la historia de la humanidad se ha volcado muchísimo esfuerzo humano en construir estos monumentos trascendentales, ¿no? Ya sean las pirámides, las catedrales, el centro Botín. Y el alcohol también que nos proporciona. El alcohol normalmente induce a la amabilidad, ¿no? A menos que seas tengas una borrachera un poco violenta, pero normalmente te relaja, ¿no? Estás en un ambiente, cuando bebes con amigos, estás más relajado, más alegre, más contento. Además, proporciona cohesión entre grupos, ¿no? Pues cuando te juntas igual, pues al final te tomas unas cuantas cervezas o unas copas y ya el ambiente es diferente, ¿no? Eso sería muy útil por si empiezas a juntar gente, pues, de su padre y de su madre, pues al final eso en un sitio con un objetivo común puede crear tensiones en el grupo, ¿no? Pues el alcohol podría estar, pues al menos relajando un poco esas tensiones. Y además el alcohol también altera un poco la percepción de la conciencia, ¿no? Los recuerdos o las vivencias que tenemos de cuando vamos sobrios a cuando vamos ebrios no son lo mismo. Y de hecho cuando hablas con alguna amiga que te dice, pero ¿no te acuerdas lo que hiciste el sábado? Y dices, pues para mí era totalmente normal lo que hice. No, bueno, pues por todo esto, a mí me llegó a preguntarme aquí, si Göbekli Tepe fue la primera rave de la historia de la humanidad, ¿no? Que, pues no se han encontrado todavía instrumentos musicales, ¿no? Del momento en el que se encuentren instrumentos musicales, pues podemos empezar a plantear ya de manera más potente esa hipótesis. Bueno, y en la península ibérica aquí también tenemos evidencias bastante antiguas. Esta, por ejemplo, es la más antigua que hemos encontrado, que es del 3500-3800 antes de Cristo, en época pues ya con los asentamientos, sus agriculturas, el neolítico, en una cueva la cueva de Can Sadurní junto a Begués en Barcelona, en el que encontramos restos de vasija de barro que contenían cerveza. Aquí, por ejemplo, os he traído un enterramiento en el que aparece la vasija que potencialmente contenía la cerveza y el mortol que estaba asociado, ¿no? De hecho, creo que fue San Miguel, sacó una edición especial de esa cerveza prehistórica, ¿no? De cómo sería como ellos la habrían tomado, porque desde luego que no era como la que tomamos hoy nosotros. Tenemos también más sitios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues de hace 5000 años, esta cueva de Tarragona, que también hemos encontrado restos de cerveza en una vasija campaniforme, que tiene forma de campana, ¿no? Más o menos. Y también hacia el 2500 a.C., pues en este yacimiento cerca de Soria, que había vasos cerámicos que contenían una bebida de trigo con cebada y miel. O sea que también ellos iban probando diferentes combinaciones para ver qué era lo que más les gustaba. En todos estos sitios hemos visto que está asociado a enterramientos, ¿no? Con lo cual podemos preguntarnos si no fue un rito funerario, ¿no? De que un poco pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y entonces pues hacían pues festines y bebían cerveza para completar el proceso.
Podemos preguntarnos también incluso si el caldero de Cabárceno está relacionado con este tipo de ritos. El caldero de Cabárceno está fechado, ya habéis visto las fechas con las que nos movemos antes, 3000, 2500 a.C. Este es mucho más reciente, del 900 y 150 a.C. Está hecho en bronce y es muy parecido a otros que encontramos en las islas de Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? Lo cual nos indica redes de intercambio marítimas entre zonas bastante alejadas. Y el caldero parece que no estaba usado, con lo cual posiblemente tuviese un uso ritual. Y además lo tenéis expuesto en el MUPAC, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que tenemos en el Mercado del Este. Aquí os he traído una foto para que lo veáis. ¿Veis la pieza? Vale. Pues bueno, de hecho nuestra relación con el alcohol es, con los compuestos, las bebidas alcohólicas, es tan especial que podemos verlo genéticamente, ¿no? Esto, si lo veis, son diferentes capturas de anime, que es animación, que son dibujos japoneses, de gente que ha consumido alcohol. Y podéis ver cómo todos comparten, pues, que están colorados, el rubor que les sale aquí en las mejillas. Pues esto tiene algo de verdad, ¿no? Hay un síndrome que es el rubor por el alcohol en poblaciones asiáticas. Aquí veis al chico, pues antes de salir de casa, y después, cuando ha vuelto ya con unas copas. Este síndrome se caracteriza por un enrojecimiento, como es palpable, y luego, también esas personas tienen náuseas y tienen taquicardias. Se estima que más o menos el 36% de asiáticos, principalmente chinos, coreanos y japoneses, sufren este síndrome. Gente de aquí y sus descendientes, ¿no? Porque no podemos olvidar, pues, los movimientos globales de migración, donde pues tienes personas originarias de estas zonas viviendo aquí en España o en Estados Unidos. Sus descendientes también les pasa esto, lo cual nos indica que hay un fuerte componente genético. ¿Por qué les pasa esto? Pues, como hemos hablado antes del metabolismo del alcohol, la enzima 1 está mutada, con lo cual les hace más efecto el alcohol, y la segunda también. Entonces lo eliminan menos, con lo cual, con poco que beban, pues se cogen unos pedos brutales. Ambas mutaciones, tanto en la enzima 1 como en la enzima 2, aparecieron poco después que el cultivo del arroz, ¿no? Posiblemente como protección contra parásitos, ya que, pues bueno, el alcohol, aparte de todas las propiedades que hemos dicho antes, también es analgésico y desinfectante, ¿no? Si os acordáis las películas del oeste donde sale el típico vaquero que se echa el whisky en la herida para desinfectarla, ¿no? Pues es por el componente desinfectante del alcohol, ¿no? Podemos encontrar también otros casos de estas mutaciones en poblaciones del continente americano, como los mayas o las tribus del norte, que ahora ocupan la zona que Estados Unidos o Canadá. Pero en este caso es diferente, porque la primera enzima lo que tiene es menos efecto, y se piensa que es la razón por la cual, pues, estas personas son muy sensibles al alcoholismo, ¿no? De todos modos, no podemos olvidar, pues, los efectos que la colonización europea tuvo sobre el resto del mundo, no solo a nivel de llevar otras enfermedades, borrar otras culturas y todo eso, sino también introduciendo nuevos tipos de bebidas alcohólicas en lugares que no disponían de ese recurso. Con lo cual yo, después de toda esa presentación, lo que me pregunto es si hemos cambiado tanto. Si desde hace 12.000 años, que el caso que hemos comentado de Göbekli Tepe, si ha habido tanto cambio en el uso social que hacemos del alcohol, ¿no? Y también si hemos cambiado respecto a nuestros antepasados más lejanos. Para acabar, traigo aquí una propuesta. No sé si reconoceréis este fotograma. 2001, una odisea en el espacio, de Kubrick. Si no lo habéis visto, pues el plan que podéis hacer este fin de semana es: el sábado vais al MUPAC y el domingo la veis en casa. No, está muy bien. Entonces, mi propuesta es si no deberíamos cambiar el monolito por una pinta de cerveza. Pues muchas gracias por vuestra atención. Agradeceros otra vez que hayáis venido, y no me gustaría acabar sin recordar esta frase de Homer, que es muy acertada, porque dijo: por el alcohol
causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida. Muchas gracias.